Bueno, Débora, importante esta charla que recibe el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Bueno, contanos por qué está preocupado el colegio sobre este tema. Bienvenido, Rodrigo. Sí, la verdad es que hacía rato que la queríamos hacer, desde que, bueno, la diputada obtuvo la media sanción. También con Lucas veníamos trabajando el tema desde también la ordenanza municipal y es una problemática que está muy vigente. Yo venía en el auto y escuchaba una propaganda también en contra de la ludopatía infantil y bueno, el colegio tiene un instituto donde se aboca a la abogacía de la niñez y la adolescencia, así que bueno, un poco como iniciativa de varios institutos, más la preocupación de la mesa directiva, es la convocatoria que hicimos para el día de hoy. Micaela, es un tema que explotó con la pandemia. Digo, la proliferación de la oferta de juego a través de ya sea Instagram, Facebook y el no control con respecto a las edades. Sí, explotó en la pandemia, era una problemática que ya existía, obviamente la pandemia hizo que tener un dispositivo en la mano y estar a un clic de distancia, digamos, de lo que nosotros decimos la apuesta o de poder ingresar a los juegos a los sitios web, obviamente que son ilegales, que es donde juegan nuestros menores. Eso hizo además acompañado de una crisis económica que se agrava, que las necesidades sean mayores y que los chicos encuentren la promesa del dinero fácil y rápido en las apuestas deportivas o en los sitios de juego. Entonces, lo que hizo la pandemia fue agravarlo, pero es una problemática que venía hace tiempo, que no solo está en Argentina, sino que está en el mundo entero. Entonces, lo que busca el proyecto de ley es prevenir y poder regular la ludopatía juvenil. Hay dos cuestiones que están íntimamente vinculadas. Uno, con los sitios de juego ilegales, que no tienen ningún tipo de normativa, y que justamente permiten que aquel que se ingresa a apostar tampoco tenga que validar demasiado sus datos. Sí, el 82% del juego en Argentina es ilegal. Hay algunas empresas, obviamente, que tienen licencia y que son legales, pero los menores juegan muy frecuentemente en los que son los sitios web ilegales. Y ese 82% lo que hace es muchas veces estafar a los menores, estafar a las familias, no tiene ningún tipo de control, no tiene ninguna herramienta de juego responsable, no hay ningún tipo de control de nada del Estado, ni de la familia, ni del menor. No sabemos dónde van a parar ni los datos que el menor utiliza para poder ingresar, ni los datos de pago que ingresa. Entonces, de esa forma no hay ningún tipo de control y obviamente justamente hablábamos recién con Débora y con Lucas de los casos de estafas que también suceden. Entonces, lo que venimos es obviamente a tratar de regular eso, pero también pensar en la prevención, que es importantísimo, y la prevención tiene que ver con capacitaciones, tiene que ver con lo que vos justamente decías, de tener filtros y que tenga, obviamente, que tener algún filtro de dato biométrico para poder ingresar a las plataformas, no solo de ingreso, sino también al momento de apostar. O sea, tratar, obviamente, de bloquear los sitios web que son ilegales, empezar a tomar medidas al respecto. Contanos cómo se trabajó este proyecto, quiénes intervinieron, porque me imagino que fue interdisciplinario. Sí, trabajaron 4 comisiones de la Cámara de Diputados. Yo ingresé un proyecto, obviamente, en forma personal, pero también hubo otros diputados que ingresaron proyectos y se pudo trabajar con la mayoría de la Cámara, con casi todos los bloques y, de hecho, la mayoría de la Cámara fue la que votó este proyecto, esta media sanción, y lo que estamos buscando ahora, obviamente, es obtenerla en el Senado para que pueda ser ley, obtener la media sanción que nos falta. Ojalá pueda ser este año, que no se caiga lo que se logró trabajar en diputados, y eso es lo que estamos tratando de impulsar. Hablaste de mayoría, digo, la lógica indicaría que tendría que haber sido por unanimidad. ¿Aquellos que se opusieron con algún tipo de argumento? Bueno, había obviamente un punto de inflexión y había un punto más dramático que era el tema de la publicidad, porque nuestro proyecto prohíbe todo tipo de publicidad, sobre todo la que es no dirigida, porque toda esta publicidad llega a cualquiera, llega a los menores a cualquier hora, en cualquier dispositivo, en plataformas que son tradicionales y en otras plataformas que no son tradicionales. O sea, lo puedes tener en la TV, lo puedes tener en la radio, lo puedes tener en el diario, pero también lo tenés
en las redes sociales, los tenés en los buscadores de internet. De hecho, hemos encontrado publicidades en contenidos dirigidos a menores. Esa es la preocupación más grande que teníamos y ese era el punto, obviamente, donde no nos logramos poner de acuerdo porque nosotros tenemos una prohibición total, también, por ejemplo, de la publicidad en el mundo del deporte. Ahí también, o por ejemplo, también en la vía pública. Hay un montón de prohibiciones y ese era obviamente el punto donde no pudimos lograr ponernos de acuerdo, pero sí había un consenso de toda la Cámara de que esto se tenía que regular. Así que bueno, gracias a Dios con la mayoría pudimos obtener la media sanción. Claramente la apuesta ilegal, digamos, aquellos sitios que proliferan a través de las redes sociales tienen sanciones por el gobierno nacional, digo, porque está prohibido el juego clandestino. Pero hay muchas figuras mediáticas que a través de sus propias redes van haciendo publicidad de este tipo de sitios, digo, sin ningún tipo de control. ¿Hay sanciones para ellos? ¿Qué es lo que han pensado? Sí, nosotros también pensamos en eso. De hecho, la media sanción tiene muchas herramientas que también se les da a la justicia para poder tener un proceso mucho más ágil y que no tenga que depender de tantos pasos para poder avanzar. También contemplamos que se pueda denunciar este tipo de juego ilegal o la promoción, promover o involucrar. De hecho, también se agrava en el Código Penal de la Nación el artículo que prevé justamente lo que vos mencionabas, el juego ilegal, y cuando tiene que ver de alguna forma que se involucre un menor, esa pena se agrava. Y eso es importante también porque, bueno, da cuenta de lo importante que tiene que ser para el Estado sancionar este tipo de acciones. Bueno, estamos hablando de la represión, digo, en cuanto a la capacitación, lo que mencionaste anteriormente, digo, la educación es fundamental. Sí, todo. De hecho, tiene un capítulo muy interesante que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la capacitación, no solamente de una comunidad que está preocupada, que es la comunidad educativa, sino también la comunidad deportiva, las mismas familias que necesitan respuesta y que necesitan contención y que necesitan asesoramiento, porque de repente se encuentran con menores que antes nosotros decíamos teníamos la barrera de lo físico. Digo, si yo con 15 años quería ingresar a un casino o a un bingo, obviamente con una identificación era muy fácil que en la puerta me digan no, exactamente, sos menor, no podés ingresar, no está permitido. Ahora no hay ningún tipo de juego en estos sitios, perdón, ningún filtro en estos sitios ilegales, con lo cual es importante también la prevención y que los chicos puedan tener conciencia de los riesgos que es involucrarse en este mundo. Lucas, corregime si me equivoco, este tema fue tratado el año pasado en el Consejo Deliberante, fue el año pasado, ¿verdad? Junio del año pasado, así es. ¿Con qué resultado? Bueno, lo primero, nosotros trabajamos sobre las facultades con las que cuenta un municipio. Entonces, establecimos 3 momentos en una ordenanza que votamos por unanimidad, eso sí sucedió. Una es la de la promoción, creamos un programa que ya lleva adelante varias jornadas, se incluyó la temática de la ludopatía en el espacio de tratamiento de consumos problemáticos, en la subsecretaría que tiene el municipio que se llama Casa Pueblo. Planteamos la necesidad de información a la UIF sobre si había procedimientos de investigación sobre activos financieros o activos virtuales, como lo llaman. Jamás nos contestaron. Y después fuimos al plano de las sanciones. ¿Qué facultad tiene el municipio para producir o construir sanciones? Trabajamos sobre la OMIC, que es el espacio de defensa del consumidor que tiene el municipio, adhiriendo a la ley provincial, que era la ley nacional, y trabajamos el eje de la publicidad engañosa, por esto que planteabas vos. Hay muchos influencers famosos que... Inclusive denuncias ya. El municipio... inclusive Romina Uri. Exactamente, iba a contar exactamente ese ejemplo. En Gran Hermano publicitan las agencias legales. Después los protagonistas de Gran Hermano en sus cuentas personales realizan publicidad facilitando el ingreso con un link. Vos tocás una parte de la pantalla e ingresás directamente con una recomendación del influencer, inclusive con un beneficio de un bono. Bueno, eso es engañar al televidente que dice, che, pero si esta persona está todo el tiempo en un programa de televisión en el que publicitan las agencias legales y después me ofrece un link que dice jugá acá, bueno, eso es conducir a, en este caso, los menores y las menores al juego. Y planteamos sancionar desde nuestro código de faltas la publicidad de actos ilegales. No
el juego, porque eso es competencia, en este caso provincial y nacional, está en el Código Penal, pero sí la publicidad. Si vos estás haciendo publicidad de algo que es ilegal, te cabe una sanción. Entonces, construimos un marco para incorporar un artículo a nuestro Código de Faltas, que es el ámbito municipal. Trabajamos sobre el bloqueo de las IP en la trama de Wi-Fi público. El municipio tiene un programa de conectividad, bueno, en todos los espacios que se conectan a través del Wi-Fi que ofrece el municipio. A medida que van ingresando las denuncias, todas aquellas páginas que no terminen en BET, es decir, que no sean las autorizadas con licencia legal, van a ir siendo bloqueadas. Ese es un procedimiento continuo. Y después, para la renovación de los convenios que tengan, que eso empieza ahora, las empresas de provisión de Internet con el municipio, porque tienen un convenio, vos recordarás que se han celebrado convenios marco, se les va a exigir cumplir con ese bloqueo también en su trama pública, en la prestación de su oferta de servicio. Hubo sanciones, ya volvamos al caso de Romina Uri, que tal vez, por haber pertenecido a Gran Hermano, por haber sido diputada nacional, por haber sido funcionaria municipal durante la gestión de FESTA, es tal vez la persona que más conocemos. ¿Hubo sanciones? Sí, fue diputada nacional también. Sí. No, entendemos que fue citada por la denuncia que inició el municipio aquí en Moreno y también por una denuncia que se inició en Ciudad de Buenos Aires, que tuvo repercusión mediática, que citaron a 18, 19 influencers, creo, y lo que vemos en su conducta es que ha mermado. Si uno ingresara hoy a los espacios publicitarios de esta influencer y de otros, han como bajado la intensidad, era insoportable todo. Hay un conjunto de estos agentes publicitarios modernos que todo el tiempo te inducían y te conducían a jugar. Bueno, eso ahora no está pasando. En un tiempo empezaban a poner una leyenda que decía, si sos mayores de 18 tenés que jugar, como si eso bastara para transformar en legal lo que estaban haciendo, que era abiertamente ilegal. Bueno, se ve que el equipo de abogados que los asesora les habrá dicho, mirá que con esto no alcanza, y en el último tiempo no veo, por lo menos yo, que todo ese grupo, porque hay varios que son de Moreno incluso, no dejaron de publicitar. Bueno, eso es un avance, porque lo que se busca también es frenar con esa conducta. Además, la sanción tiene que permitir tomar conciencia de que eso no debe hacerse, pero además que frene la conducta. Deja de publicitar y deja de conducir a el 1, 2 millones de seguidores que tengas en las redes sociales a un ingreso totalmente fácil y sin control a una página ilegal de juegos.